Y véame, Señor, y quita un mensajito que me llegue al corazón, que sea alfanumérico o que sea de voz, pero que sea solo de tu amor. 1, 2, 3, 4. Véame, Señor, y quita un mensajito que me llegue al corazón, que sea alfanumérico o que sea de voz, pero que sea solo de tu amor. Véame, Señor, con clave secreta dame tú la salvación, y que cada mensaje sea tu palabra, Señor, que me llegue directo al corazón. Quiero saber cuánto me quieres, yo quiero saber cuánto me amas, quiero que sepas que yo no vivo. Me dicen que soy loco porque tomo muy en serio un libro demasiado antiguo y lleno de misterios. Me dicen que no puedo tener... Un cordial saludo para todos ustedes. Continuando con nuestro itinerario formativo de la Pastoral de Formación de Laicos, hoy queremos presentarles un tema muy importante, refiriéndose como tal a la Sagrada Escritura. Y este es el tema del Antiguo Testamento. Pero, ¿qué es el Antiguo Testamento? Pues el Antiguo Testamento es aquella parte de la Biblia que comprende desde el Pentateuco hasta los libros históricos, sapienciales y proféticos. Estos libros tienen una promesa de fondo, la promesa del nacimiento de un Salvador, es decir, el nacimiento del Hijo de Dios. Entonces, como lo veníamos diciendo, encontramos una serie de estructuras. En la primera estructura encontramos el Pentateuco, que está conformado por una estructura única en la cual encontramos el libro del Génesis, donde se relata cómo fue la creación del mundo, la descripción del diluvio universal, la historia de Adán y Eva, el relato de la Torre de Babel y la formación, que es algo muy importante que se fue dejando durante todos los siglos y que aún se conserva hasta el día de hoy, que son las 12 tribus de Israel. Otra parte importante del Antiguo Testamento es el libro del Éxodo, en donde describimos la marcha de los esclavos de Egipto, una marcha que era guiada por Moisés, un líder inalcanzable, un líder que daba la vida por todos aquellos que seguían o querían seguir las leyes de Dios. Y encontramos también las tablas de la ley, que son los 10 mandamientos que se le dan a Moisés o se le instauran a Moisés en el libro del Éxodo en el monte Sinaí. Encontramos también el libro del Levítico, que va a tratar temas referidos a las leyes, a los grupos de levitas, a los grupos sacerdotales, cuáles son las leyes que debe cumplir o por las leyes en las cuales se debe regir. Encontramos también el libro de los Números, en donde se van a describir los 10 mandamientos o los mandamientos en los cuales se va a desenglosar una serie de leyes, de cosas, para llegar así al libro del Deuteronomio, que va a estar protagonizado por el discurso de Moisés antes de fallecer. Según la tradición desde la perspectiva cristiana, el Antiguo Testamento fue escrito bajo la influencia inspirada del Espíritu Santo. Aquellas personas que la escribieron fueron los agiógrafos, o también llamados agiógrafos, que son las personas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, que fueron profetas del Antiguo Testamento, que a través del tiempo fueron predicando su mensaje y hasta llegar así a Jesús en la misión en la tierra. La mayor parte de los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo, un idioma que para muchos es como desconocido o para muchos es lengua muerta, pero en muchas culturas se habla. El Antiguo y el Nuevo Testamento están interconectados por un hilo conductor, en el cual el Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros, incluyendo los 12 libros históricos y 5 proféticos, así 17 libros proféticos. Entonces, después venimos a hablar de los libros de historia o los libros históricos del Antiguo Testamento. Otra de las estructuras que conforman el canon del Antiguo Testamento son los libros históricos. En ellos se cuenta la historia del pueblo hebreo desde la muerte de Moisés hasta la rebelión macabea. Es importante señalar que los libros que conforman esta parte del Antiguo Testamento son los siguientes: el libro de Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith,
Esther y Primera y Segunda de Macabeos. Es importante indicar que los libros históricos narran la historia de todo el pueblo de Israel. Se basan en crónicas, pero no dan una versión científica de la historia, sino dan una perspectiva de fe. Es una historia sagrada en la que los historiadores son teólogos que descubren la presencia salvadora de Dios en el acontecer diario. Cabe señalar que la revelación bíblica es esencialmente histórica. La fe de los israelitas no es un catálogo de dogmas y doctrinas abstractas, sino que son el acercamiento de Dios a las personas en el seno de la historia. Por ello, los libros históricos son los más numerosos del Antiguo Testamento. Otra de las estructuras que forman parte del Antiguo Testamento son los libros sapienciales. El tercer grupo que conforma el Antiguo Testamento. Son llamados también por otros autores como libros de la sabiduría. Son libros escritos por los sabios, seres con gran conocimiento sobre las virtudes de la religión. Los libros que conforman esta parte del Antiguo Testamento son los siguientes. Nos encontramos con el libro de Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, el libro de la sabiduría y el libro del Eclesiastés. La literatura sapiencial es importante indicar que aparece en Israel justo después de la desaparición de los profetas, esto es, tras el exilio en Babilonia. Es correcto, por tanto, definir al género sapiencial como una clase de literatura típicamente post-exílica. Son el fruto de las nuevas necesidades que los cambios políticos y las circunstancias religiosas crearon en los escritores judíos, y puede dividírselos según sus contenidos en libros didácticos o poéticos. Cabe señalar además que los libros sapienciales, por lo común, no se inmiscuyen con los grandes temas usuales en el Antiguo Testamento. Los libros sapienciales no buscan la expiación de las culpas, no tratan de la relación entre el hombre y la divinidad, sino que intentan enseñar algo un poco más terreno, pero que también es muy importante. Por ejemplo, nos habla de la rectitud de conducta en la vida cotidiana, la cual es esencial para poder seguir a Dios. Un ejemplo de esto son las escenas cotidianas narradas en el libro de Tobías, quien con remedios caseros vence a los demonios. Cabe señalar además que la literatura sapiencial es el paso previo a la venida del Mesías, así como la sabiduría superficial se convirtió en sabiduría inspirada. Con la llegada de Cristo pasará a ser sabiduría encarnada. Como conclusión de este resumen del Antiguo Testamento, terminamos hablando de los libros proféticos, en los cuales encontramos o podemos hablar de los profetas, en los cuales se nos tiene una división entre profetas mayores y profetas menores. No tiene que ver nada de que estos son más importantes que estos, no, todos son importantes, sino que hay unos que escribieron más, otros que escribieron menos, pero siempre, como decíamos ahorita, guiados por el Espíritu Santo. Entonces la tradición cristiana distingue los profetas mayores, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel y a Daniel. Y entre los profetas menores entraría Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esta distinción solo se debe el volumen de sus oráculos, o sea, la gran cantidad de espacio o lo mucho que ellos hablaron en cada uno de sus libros en la Biblia hebrea, exceptando el libro de Daniel, que se encuentra entre los escritos o estos libros que denominan profetas posteriores. Pues los libros proféticos son aquellos donde se profetiza la llegada del Mesías, en donde se da cumplimiento del reino de Dios en la tierra y se proclama la esperanza, una esperanza que renueva, una esperanza que vive, una esperanza que se mantiene viva en cada uno de nosotros y que nosotros tenemos que seguirla
predicando como lo hicieron esos profetas. Tenemos que seguirla anunciando para ser esos testigos fieles del resucitado. Este es un informe especial. El Catecismo de la Iglesia Católica contiene la exposición de la fe, la doctrina y moral de la Iglesia Católica, atestiguadas o iluminadas por la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio eclesiástico. El Catecismo fue publicado en el año 1992. Este también se divide en 4 partes: la profesión de fe, los sacramentos de la fe, la vida de la fe, la oración en la vida de la fe. Primero, la profesión de fe. El símbolo de la fe resume los dones que Dios hace al hombre como autor de todo bien, como redentor y como santificador. Segundo, los sacramentos de la fe. Esta parte expone cómo la salvación de Dios, realizada por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, se hace presente en las acciones sagradas de la liturgia de la Iglesia. Tercero, la vida de la fe. Nos presenta el fin último del hombre, creado a imagen de Dios, la bienaventuranza y los caminos para llegar a ella, con la ayuda de la ley y de la gracia de Dios. Y cuarto, la oración en la vida de la fe. Trata del sentido y la importancia de la oración en la vida de los creyentes. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer?